La clase que estamos viendo se llama plantación de iglesia. Plantación de iglesia. Esta clase tiene 2 módulos. Estamos en la 4ª entrega del primer módulo. Cada módulo tiene 6 entregas. O sea que ya vamos en la segunda mitad del primer módulo. ¿Por qué es importante esta clase? Esta clase está en el marco de un diplomado desarrollado por MEC, que el diplomado se llama Ministerio Pastoral. Si somos llamados a un ministerio pastoral, necesitamos saber que un pastor es para una congregación, para una iglesia. Por lo tanto, el conocimiento de cómo plantar iglesias es muy importante. En algunas ocasiones el pastor va a llegar a una iglesia ya edificada, ya plantada. Y a pesar de que llegue el pastor a una iglesia ya plantada, es su deber también plantar otras iglesias. Si ya llegó a una iglesia plantada, es su deber plantar otras iglesias. ¿Cómo sabemos que hay una iglesia en Honduras? Decimos mocho, algo cortado, algo incompleto. ¿Cómo sabemos que una iglesia está incompleta o está mocha o está a media? Fácil, si esa iglesia no ha plantado otras iglesias. Una iglesia que no planta otras iglesias es una iglesia a media. Después de 10 años de estar congregándonos y que esa iglesia no haya plantado otra iglesia, está falta, algo le falta. Es triste que no se haya enviado a otros. Ahora, ¿por qué las personas tienen objeción en la plantación de iglesias? Una de estas objeciones es porque ya tenemos suficientes iglesias. Un predicador decía, un escritor decía, nunca tendremos suficientes iglesias. Otra objeción, las nuevas iglesias debilitan a las iglesias existentes. ¿Será cierto eso? Cuando el fundamento correcto en la plantación de iglesias está claro, esas objeciones deberían ser falsas si las iglesias están bien edificadas. Vemos ahí 4 objeciones que el material nos presenta para no querer plantar iglesias. La primera es: ya tenemos suficientes iglesias. Nunca van a haber suficientes iglesias cuando esas iglesias están formadas bajo la gracia de Dios. Las nuevas iglesias debilitan a las iglesias existentes. La plantación de iglesias puede ser divisiva o divisoria. Cuando los principios por los cuales se planta una iglesia son incorrectos, esas objeciones tienen validez. Claro que sí, tienen validez cuando el principio o la intención por la cual se planta una iglesia es una intención incorrecta, malsana, envidiosa, de cualquier área negativa. Esas objeciones tienen razón, ¿verdad? Pero cuando la plantación de iglesia se lleva bajo el carácter de Dios, bajo el orden de Dios, bajo la voluntad de Dios, esas objeciones no tienen cabida. La plantación de iglesias puede fomentar la competencia poco saludable entre iglesias. Se está dando eso. Se está dando más de lo que usted se imagina. Son objeciones válidas debido a que los motivos por los cuales las iglesias están plantando ahorita son motivos particulares, denominacionales, personales. Por eso, esos motivos, esas objeciones, aunque no son sanas, son verdaderas. Mire qué juego de palabras. No son objeciones sanas, no son objeciones bíblicas que agradan a Dios, pero son ciertas cuando los motivos de las personas que plantan iglesias no son bíblicos. Cuando una persona planta una iglesia con afanes particulares de ser nombrado, de crecer personalmente, esa objeción, aunque no es correcta, es verdad, pero no es sana. Una cosa es que sea verdad y otra cosa es que sea sana. Y que Dios nos ayude
para que la verdadera intención por el cual plantar iglesias ocurra. Yo les preguntaba en la encuesta que no salió bien la encuesta por causa de la señal de internet. Voy a ver si más adelante la pongo. Se la voy a dejar en el tapete de la discusión. ¿Cuándo inicia la iglesia funcionalmente? Yo hice esa pregunta al estilo respuesta múltiple y ponía 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. La iglesia inicia en el Antiguo Testamento, número 1. Número 2, la iglesia inicia en la cruz funcionalmente. Número 3, la iglesia inicia en el libro de Hechos. Y número 4, la iglesia funcionalmente inicia en el cielo. Esas 4 posibles respuestas, más adelante lo vamos a detallar, ¿verdad? Cuando ya estén algunos hermanos ya unidos. Por lo consiguiente, vamos a trabajar en estos puntos. Esta diapositiva la vimos la semana pasada. Ahora vamos a la siguiente parte. Pautas éticas para la plantación de iglesias. ¿Por qué es necesario plantar iglesias de la manera correcta? Para que no suceda esto. Esto sucede, estas objeciones son válidas cuando no existe esta palabra, ética. Esta palabra es una de las palabras más importantes en el vocabulario cristiano. Es una de las más importantes. ¿Qué es ética? Son las normas de comportamiento. La ética son las normas de comportamiento. La práctica es la moral y la ética es la teoría. ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos de comportarnos? Las normas. Entonces vamos a ir a la ética, pautas éticas. Cuando estas pautas éticas existen, entonces no deben haber objeciones. Cuando hay objeciones, cuando esto no existe. Entonces, cuando yo planteo una iglesia en una comunidad, yo debo ir con estos principios. Si usted no quiere poner pautas éticas, ponga principios fundamentales. Puede cambiar, ¿verdad? En vez de poner pautas éticas, también usted pudiese poner principios fundamentales para la plantación de iglesias. ¿Cuáles son estas? Número 1, no robar personas. No robar personas. ¿Qué significa eso de no robar personas? Usted debe entender algo. Hay hermanos, hay hermanas que ya están siendo funcionales en un lugar. No debemos de ir a pescar en peceras. Uno de los grandes problemas del cristianismo y de la plantación de iglesias precisamente es esto, plantar en peceras. ¿Qué significa plantar en peceras o robar? Ir a evangelizar los ya convertidos y que están prósperos y fortalecidos en una congregación. ¿Se imagina? ¿Cuánta gente se ha ido de nuestras congregaciones porque algún otro pastor que no sabe de evangelismo va a predicarles a los miembros funcionales de una iglesia? Eso es un problema doble, ¿verdad? Primero, el que se va, que no está atado, obligado, sino que debe estar por visión, por llamado. Primero del que se va, o del que motiva al que se va. Eso no significa, hermanos amados, que una persona no puede cambiar de congregación. Claro que sí. De hecho, yo cambié de congregación. Pero los motivos por los cuales yo cambié de congregación fueron diferentes a que nadie me fue a mover el piso, estando yo plantado en la congregación donde estaba. Hubieron circunstancias. Algunos otros han movido de congregación y eso no es malo. Lo malo son los motivos, ¿verdad? Cuando una persona está ahí dañando, dejando sin miembros a otras congregaciones.
Debemos de tener mucho cuidado. Nuestro apóstol Misael siempre hace énfasis: no robar, no pescar en pecera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Evangelizando. Vaya a los inconversos, vaya a los perdidos, vaya a los caídos. Y si Dios en su gracia lleva a algún miembro de otra iglesia, que sea Él que lo lleve. Si Dios en su gracia a un miembro de otra iglesia lo lleva, que sea Dios que lo mueva, pero que nosotros no vayamos, ¿verdad? Otro principio ético o una pauta enfatiza en el crecimiento por conversión, eso es lo que estábamos hablando, sobre el crecimiento por transferencia. ¿Qué es el crecimiento por conversión? Evangelismo. ¿Qué es el crecimiento por transferencia? Cuando ya miembros ya formados llegan a nosotros. Por ejemplo, yo, miembro formado, llegué a la iglesia de Ministerio La Cosecha Villanueva. Ya era parte del Ministerio La Cosecha y anteriormente era parte de otra congregación, la congregación que me formó, el pastor que me formó, al cual considero mi padre espiritual. Ya hace 15 años o más estoy fuera del alcance ministerial del hombre que me formó, pero yo todavía, a pesar de cualquier circunstancia humana que pueda haber, guardo cariño, respeto, porque fue la persona que me formó. Yo me moví de ahí, después de unas circunstancias personales, al Ministerio de la Cosecha en San Pedro Sur. Posteriormente, con mi esposa, emigramos a Villanueva. Ella iba totalmente formado. Y ahí en Villanueva, estoy seguro que Dios ha permitido que sea funcional. Yo fui plantado en Ministerio de la Cosecha Villanueva por transferencia, pero en la primera congregación a la que yo fui parte, fui plantado por conversión. Algunos miembros de nuestra iglesia serán plantados por conversión y eso debe ser lo más práctico. Otros serán plantados por transferencia. ¿Cuándo es sano una plantación por transferencia? Cuando una persona cambia de domicilio, se va de un lugar a otro. Cuando una persona ya siente que ya no fluye su alimento en esa congregación. Entonces, ¿qué hace? Solo, no se lleva a todos los que quieran irse con él. Habla con su pastor, le da la gracia y sale sanamente, sin hacer pleitos, sin hacer peleas, sin hacer divisiones en lo que sea posible, ¿verdad? En algunas ocasiones, Dios no es que Dios permite algunas divisiones en su soberanía, en su gracia, pero no debe de ser eso más que no la regla, sino la excepción de la regla. Porque la voluntad de Dios es que las cosas se hagan en orden. Los transferidos deben ser soltados por la iglesia vieja o por la iglesia antigua, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí para que no haya incomodidad de alguien anterior, ¿sí? Para ser recibido por la iglesia nueva, para que nadie se afecte por escuchar ahí vieja, sino anterior. Hay que aprender a soltar. También nosotros debemos de saber, no maldecir a alguien porque se fue. No decir, Señor, que le vaya mal, que lo aplaste un tren, que se le mueran las mascotas porque nos abandonó. Aprenda a soltar. Que la persona que se vaya no se vaya con rencor y el que se quede, que no se quede resentido. Eso es sanidad espiritual. Cosas como esas son muy necesarias. El material nos enseña temas como este, el movimiento, el crecimiento de la iglesia. Esto es parte histórica en Estados Unidos, ¿verdad? No lo vamos a leer, usted lo tiene en el material. Así que esto es parte histórica, como en Estados Unidos hubo ese movimiento de plantación de iglesias. Y una de las circunstancias es, para que haya un movimiento sano de plantación de iglesias, es llegar a las personas no alcanzadas. Y esto es un poco de historia, no lo vamos a comentar. Usted lo tiene en el material,
pero recuerde que usted debe de estudiarlo. Algunas preguntas que usted debe contestar en sus tareas están ahí y usted debe contestarlas. Pero enfatizamos ahí que la mejor manera de que haya una plantación sana de iglesia es enfocarse en personas no alcanzadas. ¿Cuántas personas no alcanzadas hay en su comunidad? ¿Verdad? ¿Por qué ir a personas que ya están plantadas en otra congregación? Igual esto es una parte histórica que el material nos da. Usted debe leerlo, debe estudiarlo y algunas preguntas están en el material para que usted las conteste leyendo el material, aplicándolo. Voy a leerles entonces Sembrando la semilla del Evangelio. Aunque hablamos sobre la plantación de iglesias, esta plantación es realmente más un movimiento de plantación del Evangelio. Si nosotros plantamos el Evangelio, si nosotros predicamos el Evangelio, por ende habrá frutos en la plantación de iglesias. Si sembramos la semilla del Evangelio, entonces habrá plantación de iglesias. Recuerde, yo planté. ¿Quién plantó? Yo planté, dice Pablo. ¿Quién regó? Yo regó Apolo, dice Pablo. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, el movimiento de plantación de iglesias, que en el fondo es un movimiento de plantar el Evangelio, la semilla del Evangelio, en aquellos no alcanzados, se trata de dar a conocer a través de la palabra y los hechos, el testimonio, y el material nos habla de los grandes despertares que ocurrieron en Estados Unidos en el año 1700 y en el año 1800, ¿verdad? Fue un movimiento glorioso, el movimiento metodista fue uno de ellos, ¿verdad? Y tantas cosas maravillosas que se dieron, en esos dos siglos, en 1700, siglo XVIII, en 1800, siglo XIX, y ya en el siglo XX en Estados Unidos, la plantación de iglesias estaba bien fundamentada. En Latinoamérica, la plantación de iglesias se dio a partir del siglo XX, inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Acá en Honduras, en primeros años del siglo XX, la iglesia Sala Evangélica comenzó, la iglesia centroamericana, la iglesia Filadelfia, la iglesia de Dios, a través de misioneros estadounidenses, misioneros europeos. Mire cómo cambia la cosa, ¿verdad? Ahora estamos devolviendo ese bendito favor que nos dio la iglesia de Europa. Qué bendito favor, qué bendito regalo nos dio el cristianismo europeo del siglo XIX, del siglo XVIII, de inicios del siglo XX, trayendo el evangelio a esta región del mundo, y ahora nosotros estamos devolviendo el favor, devolviendo el beneficio, porque la iglesia latinoamericana se está empoderando en Europa, se está empoderando en América del Norte, en Estados Unidos, y a pesar de la persecución que ahora hay, es la iglesia evangélica de Latinoamérica la que está impulsando un nuevo mover, un nuevo avivamiento. Entonces, el trabajo allá para los amados hermanos latinos que están en Europa es alcanzar a los autóctonos de Europa, a los nativos de Europa. Y para eso debemos de tener una estrategia, no latinizar a los europeos, porque vamos a luchar más, ¿verdad? Latinizando a los europeos. Alcanzar a los europeos no es nada fácil, porque Europa se ha apartado de Dios drásticamente. Entonces, el material nos enseña esta historia de plantación de iglesias, europeos llegando a América. Ahora es al revés, ¿verdad? Latinos llegando a Europa. Y ahí vemos el ejemplo de movimiento metodista en Estados Unidos. Usted
repase estos elementos históricos, ¿verdad? ¿Qué obstaculizó el movimiento, el crecimiento en aquella etapa? ¿Qué obstaculizó? Vamos a ver un poco. Mire, los jinetes del circuito se volvían pastores en un solo lugar, por lo que ya no viajaban. ¿Qué fue lo que obstaculizó? Según la historia y el relato que nos da el autor del material que estamos utilizando, se estacionaron, el conformismo. Ya no hubo trabajo misionero. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, trabajo misionero. En el Ministerio de la Cosecha, a través de los grupos familiares, se hace mucho trabajo misionero. Y ahora vemos algunas definiciones de la palabra iglesia. El concepto de la iglesia del movimiento católico. Para ellos, iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso es para la iglesia católica romana. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Vamos a ver otra declaración ahí de otras denominaciones. La denominación anglicana. Sería maravilloso que usted a esta altura de su formación pastoral sepa de dónde viene el movimiento anglicano, ¿verdad? Que viene de Inglaterra. Del movimiento anglicano se desarrolló mucho la iglesia evangélica, mucho del movimiento pentecostal, no todo, ¿verdad? No todas las líneas evangélicas pentecostales, pero mucho del movimiento actual del movimiento evangélico viene de la iglesia anglicana. ¿Qué pasa con el anglicano? Bueno, la definición es un poco más corta y proviene de los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Cristo visible es una congregación de hombres fieles y mujeres, ¿verdad? Eso es en lo que se predica la palabra de Dios. ¿Es correcto la definición católica? Sí. ¿Es correcto la definición anglicana? Sí. La definición luterana, ¿qué dice? Es la congregación de los santos, la cual es el evangelio es enseñado correctamente y los sacramentos administrados correctamente. La base aquí del luterano es la congregación de los santos. ¿Es correcto eso? Sí. Recuerde que la palabra santo en nuestro trasfondo significa apartado. No es santo en el concepto de perfecto, sino santo en el sentido de somos apartados. Entonces, la iglesia anglicana es la congregación de hombres fieles. Bueno, un sinónimo para hombres fieles es santo. El cuerpo místico, también las tres definiciones son correctas. La tradición reformada, ¿verdad? La tradición reformada que proviene de los discípulos de Juan Calvino en la posterior a la reforma, ¿verdad? La reforma protestante fue en 1517. Juan Calvino, unos años después, una extensión de la reforma protestante, entregando ya una doctrina. Bueno, pero también tenemos la definición tradicional bautista. Y todos esos conceptos son muy importantes. Otro elemento sensacional aquí para nosotros es la cristología. ¿Qué es cristología? La doctrina de Cristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Es Cristo. Recuerde bien esto, el fundador de la iglesia es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el verdadero fundador de la iglesia. Entonces, entendiendo este concepto de ADN, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ojalá no me haya equivocado.
Lo aprendí cuando estaba ya en 10º grado, en primer grado de bachillerato en ciencias y letras, ¿verdad? Y nunca me olvidó. Ácido desoxirribonucleico, el ADN, que es la sustancia donde están todos los componentes del ser humano. Entonces, se toma la alegoría de esto, la genética, para hablar de la iglesia. La iglesia tiene la genética de su formador, de su creador, que es Jesucristo. Y eso es lo que trata de hablar esto, que la iglesia tiene el ADN, o sea, la genética de su Señor, de su Maestro, de su Salvador, de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe comportarse como Cristo. No hay una verdadera iglesia si esa iglesia no se comporta como Cristo. No es iglesia, es cualquier otra cosa menos iglesia. Es un grupo social, es una denominación, puede ser denominación, puede llamarse ministerio, puede llamarse denominación, puede llamarse en el título, en el rótulo, decir iglesia y aún así no serlo. No serlo. Para hacerlo debe tener el ADN de su Señor. O sea, pues, el ADN es una alusión metafórica para decir el comportamiento de su Señor. Su congregación a la que usted pertenece se parece a Cristo, cumple lo que Cristo dice, habla como Cristo habló, camina como Cristo caminó. Si lo hace, entonces su congregación es iglesia. De lo contrario, puede ser un club social, un club de beneficencia, pero no es iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hace lo que Cristo nos mandó. ¿Qué significa iglesia? Una asamblea de personas que han sido convocadas, y lo vemos, vamos a ver más adelante Hechos 2:42. Si no lo vemos hoy, lo vemos en la siguiente clase. Algunos elementos de la iglesia en el Antiguo Testamento, no elementos, algunas figuras o simbologías de la iglesia. Es un cuerpo humano, lo vemos en Romanos, es un edificio, es la novia, es un rebaño, es la casa de Dios. También es los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos. Esto lo vimos la semana pasada. Lo que expliqué ahora la semana pasada, en el video de la semana pasada, lo dejamos inconcluso, por eso hoy traté de trabajarlo mejor. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Aquí estamos los métodos de Pablo para plantar iglesia. Predicar el evangelio. Voy a dejar esto hasta aquí, subrayado, para que recordemos que aquí nos quedamos. Voy a dejar de compartir. No voy a dejar de compartir, lo voy a dejar aquí. Pero antes de irnos, voy a volver a poner la encuesta para que usted la conteste. Ojalá la puedan contestar. La iglesia funcionalmente da inicio en... ¿A dónde inició la iglesia? Vamos a ver. Ahorita lo voy a poner. En este momento le va a salir. La iglesia empezó funcionalmente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Inició en el cielo. La iglesia inició en el libro de Hechos. La iglesia inició en el Edén. Voy a ponerle otra más. La iglesia inició en la cruz. Entonces,
Estamos acá y en 2 segundos más te va a aparecer en su pantalla esta encuesta. Usted ya escuchó los incisos y tiene la opción en 3, 2, 1, MEC. Hermanas que están conectadas, contesten la encuesta funcionalmente, ¿verdad? ¿Dónde inició la iglesia? Hermana Lisette ya contestó. Pastora Odilia, Pastora Claudia, desde Suiza, no sé si estará en Suiza o en Barcelona la Pastora Odilia, o en Francia, en Francia está, ¿verdad? Ahorita. La Pastora Claudia, que me imagino que está en Barcelona, y la hermana Lisette, también, que estamos aquí compartiendo en la misma nación. Ya contestó la hermana Claudia. Vamos a ver, hermana Odilia, ¿dónde contestó? Hermana Odilia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a presentarles, ya para ir finalizando esta clase, les voy a presentar el libro de Hechos, capítulo 2. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Aquí tenemos Hechos, capítulo 2. La pastora Odilia faltó la respuesta, ¿verdad? Voy a publicar la encuesta para que nos salga ahí. Y claro está, ¿verdad? La iglesia inició en el libro de Hechos, funcionalmente. Sí la contesté. Sí la contesté ¿La en el libro de Hechos, pero no contestó. sé. Usted no me salió sí. la respuesta, fíjese. No sé por qué, pero yo contesté en el libro de Hechos. Bueno, pero ya quedó evidencia porque quedó grabado. La pastora Odilia ya contestó. Ya quedó grabado. Así que ya tenemos la encuesta ahí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí el libro de Hechos. En el día de Pentecostés, ahí inició la iglesia, miren, en el día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en su mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a bajar al versículo 42 en adelante. Los creyentes forman una comunidad. Entonces, si los creyentes forman una comunidad, significa que los creyentes formaron una iglesia. Una comunidad es una iglesia. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. ¿Qué debe haber en una iglesia? Enseñanzas de los apóstoles. A eso se le llama doctrina apostólica. A la comunión fraternal, a la amistad. La comunión es compartir. Fraternal es amistad. No puede dejar de haber amistad en la iglesia, armonía. El amor fraternal es el amor amistad. Participar juntos en las comidas, mire, banquete, y en la cena del Señor. Una cosa es la comida, comidas normales, y otra cosa es la cena del Señor. Son dos cosas diferentes. Y la oración. Las iglesias ahora no participan en la comunión, la cena de la comunión. Nosotros tradicionalmente en nuestras iglesias le llama Santa Cena. No es malo decir Santa Cena, pero no es bíblico, ¿verdad? Y aunque no es bíblico, no es pecado. No se llama Santa Cena, se llama la Cena del Señor, la Cena de la Comunión, y en griego, como lo mencionan los católicos, Eucaristía. Pero tampoco es malo decirlo, ¿verdad? Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estaban congregados, un temor de Dios, pero también sobre aquellos que estaban viendo desde afuera. Y los apóstoles realizaban muchas señales,
milagros y maravillas. Milagrosas maravillas. Ahora, ¿se da esto todavía? Si vivimos en el cristianismo, en la iglesia de Pentecostés, se da. Para algunos pastores conservadores esto ya no ocurre, ¿verdad? Pero si está el mismo espíritu que se manifestó en Pentecostés, está sobre nosotros abriendo puertas en diferentes lugares del mundo, todavía deben haber milagrosas señales y prodigios, milagros, sanidades, restauraciones, como evidencia que el Espíritu Santo está todavía guiando la iglesia. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Mire, no había ahí celos, no había contienda. Y vendían sus propiedades. ¿Y qué más vendían? Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora no, ¿verdad? Ahora se vende. Ahora se vende el aceite ungido, ahora se venden los mantos ungidos, pero antes no, antes se compartía. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Pastoras, yo les hago una pregunta. Esto es la evidencia de nuestra congregación ahora, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Se da todavía esto en nuestras congregaciones? ¿Sí o no se da? ¿Qué creen ustedes? ¿Se da o no se da? Se da más o menos, ¿verdad? Se debería dar completamente. Vamos a ver, hermana Odilia, hermana Lisette, le hicieron una pregunta, no la ha contestado. Dios me les bendiga, no se vayan a ir, Dios me les bendiga. Esta clase queda grabada para que los que no pudieron ingresar hoy la puedan ver y será hasta la próxima.